los soldados se encuentran desorientados, luchan hasta la última gota de sudor para sobrevivir en un mundo de violencia y horror. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto interesante y diferente a guerras anteriores de su época, ya que la revolución industrial había traído nuevo y mortal material bélico, lo cual lo convirtió en un conflicto muy mortífero y horrible, cuya duración abarcó de julio de 1914 a noviembre de 1918, es decir 4 años de pesadilla y horror para todos aquellos que participaron en este icónico conflicto del siglo XX. En este video, les explicaré la vida de un soldado durante la Primera Guerra Mundial, así que vamos ahí, camaradas. La vida diaria era diferente dependiendo del frente y bando en el que luchaban. El servicio como reserva era lo más tranquilo, aún así había trabajo diario como el mantenimiento o a veces el adiestramiento. Sin embargo, esto en cualquier momento podían ser llamados al frente, lo cual era totalmente distinto. La segunda línea. La segunda línea, el trabajo era algo más intenso, mayormente abastecer constantemente a las unidades en la primera línea donde hacía falta, o también reforzar las trincheras de primera línea. La primera línea. La primera línea era la principal zona de presión y tensión. Los soldados vivían con el peligro constante de morir, o eso tenían en mente los soldados. La imagen que solían tener es la de constantes bombardeos, ráfagas de ametralladoras y el grito de los compañeros muriendo. El día a día era bastante más tranquilo, pero estos tenían que siempre estar a la defensiva y siempre vigilando el frente, además de tener distintas privaciones, además de reducidas horas de descanso, y además tener que soportar altas temperaturas climáticas, mayormente durante invierno, pero mayormente con días sin disparos, bombardeos ni ofensivas a pie, pero condenadamente duros. El mayor miedo que existía era el de un ataque enemigo o del mismo bando. Al principio era fácil predecirlos porque la artillería debía realizar disparos de prueba para calibrar los cañones. Conforme pasaron los años, los avances en observación, cálculo y el desarrollo de tácticas de infiltración sí crearon un miedo constante a los ataques. En cualquier momento podrían caer toneladas de proyectiles sobre los soldados, y algunos de estos contenían gases venenosos, y no solo eso, también existía la posibilidad de una carga de trinchera, lo cual provocaba una masiva carnicería. Los trabajos en esta línea eran muy duros, principalmente en reparaciones y mantenimiento de trinchera. En caso de movimiento, lo usual era cavar nuevas trincheras, al igual que colocar nueva alambrada, y en caso de dañarse, repararla. Cualquier fisura debía repararse lo antes posible para seguir en guardia un día más, sabiendo que las defensas estaban en perfecto estado. Las condiciones de vida de los soldados dependían de los rangos de estos. Los oficiales tenían mayores beneficios ya que disfrutaban de más descansos y comodidades, mientras que los soldados de infantería que permanecían en el frente donde las condiciones cambiaban mucho dependiendo de estos factores, pero en general la vida era incómoda, aburrida y muy dura, siempre pensando en el enemigo y en volver a casa. Pero el mayor problema en las trincheras era la higiene, además que el agua potable era muy escasa ya que la conducción de esta hacia la primera línea era muy lenta. Eso provocaba que muchos de estos no pudiesen asearse. También los retretes eran grandes, agujeros en el suelo a los que los soldados no siempre tenían la oportunidad de acceder. Además que el clima solo empeoraba las cosas, las lluvias empeoraban la situación en trincheras, y los días de humedad dejaban el suelo lleno de cieno, que se mezclaba con los excrementos y los cuerpos en descomposición de los caídos, más los fríos principalmente de invierno, lo cual generaban fuertes enfermedades entre la tropa, las cuales tenían una rápida propagación gracias a plagas como ratas o pulgas.
Una de las enfermedades más conocidas en este conflicto era el pie de trinchera, el cual era causado por la mala calidad de las botas de los soldados, las cuales no soportaban la humedad y el frío del ambiente en la línea, más el contaminado suelo en estas, provocaban esta rara enfermedad, que muchas veces terminaba con la amputación de la extremidad, pero a medida de que avanzó la guerra, esta enfermedad fue disminuyendo por la producción de botas de buena calidad. Los enfermos heridos eran trasladados a segunda y tercera línea, donde mayormente se encontraban los médicos. Pero aún así, los médicos no tenían la suficiente experiencia para tratar a los soldados, estos se apresuraban a que los soldados se recuperaran lo más rápido posible, para ser devueltos a la primera línea, lo cual los dejaba con una salud muy mala, que provocaba que estos cayeran enfermos otra vez o en el peor de los casos muriesen. Casi nadie salía ileso de las trincheras, ya que las enfermedades no se limitaban a lo físico o a lo salubre, sino también a lo mental, el estrés postraumático conocido como shell shock, un trastorno no reconocido en aquel momento y por el que muchos soldados fueron acusados de cobardes, ya que los soldados que padecían esto no solían seguir órdenes o tener un comportamiento inadecuado que usualmente terminaban arrestados o a veces incluso eran ejecutados, lo cual provocaba un gran malestar en la tropa. Mientras que a los oficiales que sufrían este trastorno eran enviados a la comodidad de sus hogares, siempre conservando la gran diferencia de clases de esa época. A medida del avance de la guerra, los soldados crearon fuertes vínculos, los hombres dormían pegados para darse calor por las noches, compartían la comida y largas horas haciendo guardia a escasos centímetros, convirtiéndose en verdaderos hermanos de sangre. La vuelta a casa y el recuerdo de la paz de aquel mundo de la seguridad ya perdido, se mantuvo en la mente de los soldados de manera constante, incluso hubieron soldados que se autoinfligieron heridas graves, para ser retirados de la primera línea y terminar siendo declarados inválidos para el combate. Pero esto no era algo habitual ya que tenían que ser muy severas, por lo tanto amputarse alguna extremidad no era algo tan atractivo, pero una decisión muy dura para librarse de esa pesadilla era el suicidio, ya que cerca de un total de 3.000 alemanes cometieron suicidio en la guerra. Otros simplemente salían de la trinchera y caminaban hacia el enemigo sin armas, aunque no hay buenas cifras ya que eran muertes difícil de clasificar. Los hombres que regresaban a casa, no siempre se adaptaban bien, el mundo al que repentinamente volvieron, les era extraño, y ellos eran extraños para este antiguo mundo, regresaban desfigurados, sin extremidades, con terrores nocturnos, ataques de un terror postraumático que no siempre desaparecía, regresaban para contar sus experiencias, pero no tenían alguien que les escuchara, todos querían olvidar esa espantosa pesadilla. En el caso del regreso de los soldados alemanes, rusos y austríacos regresaron con un estado desmoronado, o sumido en un profundo cambio, todavía con guerras civiles u otros conflictos violentos y graves crisis económicas. Más hambre, pobreza y muerte para unos hombres que llevaban demasiado a cuestas. Muchos comprendieron al volver a casa que el mundo de la seguridad que conocían ya no existía. Pero en fin de cuentas, la guerra que acabaría con todas las guerras, por fin había finalizado. O, eso creían. Eso es todo por el video de hoy, camaradas. Aquí el general Klaus se despide, tengan cuidado en el campo de batalla, hasta la próxima.